Palabra, Fernando Serrano Migallón. Adelante, por favor. Con permiso, señor presidente. Señoras y señores senadores, señoras y señores, el exilio es ese desprendimiento en el que se mezcla el dolor y la esperanza, el despojo y el renacimiento. El exilio es un fenómeno múltiple, personal e íntimo, pero al mismo tiempo es social y colectivo. Es un hecho político e histórico que pone en evidencia la irrupción de la violencia en la vida pública, la irracionalidad en sus relaciones y el hecho perverso, al fin, de que un Estado persiga a quienes por su naturaleza debería proteger. El exilio es también un fenómeno cultural que demuestra la persistencia de la memoria, la voluntad de vivir y la riqueza de la civilización, que acepta mestizajes, combinaciones y diálogos para generar frutos que se prolongan a lo largo del tiempo. Desde poco antes de que fueran disparadas las últimas balas de la Guerra Civil Española, a diversos puntos de la geografía europea y americana fueron expulsadas de su patria poco más de 500,000 personas. Una radiografía social e ideológica de la España de antes de la guerra cruzó las fronteras, desde los republicanos de derecha hasta los de extrema izquierda, desde el profesor universitario y el científico hasta el labrador y el obrero, desde familias completas hasta individuos en solitario, niños cuyos padres querían darles un lugar para crecer con libertad, hasta ancianos que aspiraban a un lugar para poder morir con dignidad. Lo más insólito de este exilio es que por primera vez en la historia, un Estado completo, con todos sus órganos legítimos, con capacidad jurídica plena, tuvo que instalarse fuera de su territorio para seguir existiendo. Salieron los titulares de las 3 altas magistraturas del Estado, los presidentes de la República, del Gobierno y de las Cortes, el Gobierno en pleno, los presidentes y los gabinetes íntegros de las 2 regiones autónomas reconocidas por la República, los poderes legislativo y judicial en número tal que sus sesiones eran legítimas y sus decisiones válidas. En España quedó una sociedad amordazada y temerosa. Las cifras más conservadoras nos ofrecen la visión de un panorama desolador. 500,000 muertos durante la guerra, tanto en los campos de batalla como en la guerra soterrada que se libró en las calles de las ciudades y de los pueblos. 500,000 exiliados, 2 millones de presos, la mayoría de ellos sin juicio, ni acusación ni delito. 200,000 de ellos serían fusilados y ejecutados entre 1939 y 1949. Y de 1949 a 1975, año de la muerte del dictador, 80,000 desaparecidos. España entró en una larga noche, donde la luz era un privilegio, la palabra una osadía, y bajo la triste fachada del orden y la promesa del progreso material, la represión encerraba a una sociedad que no podía ni querer verse a sí misma de esa manera. México era entonces un país que terminaba el periodo armado de una de sus revoluciones, la primera revolución social de la historia. Era un país en pleno crecimiento, dispuesto a volver a los escenarios internacionales, a construir el futuro por el que habían dado su vida mujeres y hombres de todas las condiciones sociales. El 1 de abril de 1939, el general Franco anuncia el final de la guerra civil, pero en realidad lo que anunciaba era el inicio de una represión política y social sin antecedentes en la península. El terror, el miedo y el control político e ideológico se enseñoraron en el país. La España peregrina en México estuvo constituida entre 18,000 y 20,000 familias que hicieron de México su nueva patria, un pueblo que nunca dejó del todo la patria a la que habían sido obligados a abandonar y que fue integrándose poco a poco al nuevo país que muchos ya no quisieron ni pudieron salir.
Hoy hay que reconocer que para España el exilio está muerto. Murió a fuerza de traiciones y de olvido. Los republicanos fueron derrotados una y otra vez. Primero, al ver perdida la República luego de una guerra injusta. Después, al presenciar que los arreglos internacionales entre los aliados triunfadores de la Segunda Guerra Mundial permitieron sobrevivir al fascismo en España. Otra vez fueron traicionados en la transición que estableció la democracia española para instalar una monarquía sin discusión. Y por fin, excluidos cuando el socialismo triunfante no permitió la participación en la historia de España. Olvidados, en fin, en un país que ya no podía, en el que ya no podían reconocerse y no les quedaba más patria que México. Sin embargo, para México el exilio español vive. Extraña paradoja de la historia. En México el exilio republicano vive no solo en la tercera generación de mexicanos de origen español, sino en su legado de ideal democrático, de honor y de colaboración con el pueblo, que fue en un primer tiempo su refugio, después su casa y ahora su patria. Este drama histórico se desarrolló en 4 etapas claramente definidas, todas ellas marcadas por el ritmo de la política internacional y del desarrollo de la situación en España, todas ellas abrigadas por un país que lentamente dejó de ser asilo para convertirse en patria. En la primera etapa, ocurrida entre 1937 y 1944, el exilio sale al encuentro del país que los abriga. En aquel tiempo se pensaba que todo era temporal y todos esperaban que una vez terminada la guerra, los aliados provocarían la caída de Franco y el paso por México sería una anécdota llena de afecto y de agradecimiento. En esa primera etapa de encuentro se convierte en esperanza unos años después. Entre 1944 y 1953, al compás de una guerra fría en que las democracias estaban siendo apoyadas por los países triunfantes y no parecía creíble que una dictadura fascista sobreviviera en Europa occidental, fue así y Franco se perpetuó en el poder. Esta segunda derrota se llamó desilusión y entre 1953 y 1975 causas geopolíticas, intereses económicos y estrategias militares confirmaron al gobierno espurio de la península y lo admitieron, aunque nunca con plenitud y siempre con reservas, dentro de la familia de las naciones. Sabiéndose derrotados una vez más, conscientes de que mientras Franco viviera no habría retorno posible, el exilio fue haciéndose cada vez más mexicano. Nacieron los descendientes ya mexicanos y España se volvió bandera moral y añoranza de otros tiempos. Ya entre 1975 y 1978, la reconstrucción de España parecía una fuente más de esperanza y, sin embargo, fue la derrota postrera y el inicio del olvido que hoy contribuimos a sustentar. Durante décadas se apreció el exilio republicano español exclusivamente como un exilio intelectual, como el de los intelectuales por excelencia. En cierta forma lo fue, pero considerarlo solo de este modo significa omitir un profundo contenido humano y un esfuerzo desinteresado por salvar familias y seres humanos, sin importar su ocupación, su orientación política o su grado de estudios. Al proclamarse la República, la mitad de la población española era analfabeta. Los intelectuales representaban solamente el 1% de la población. El rostro del exilio fue, pues, el del sufrimiento humano, el de la búsqueda de la vida y la libertad, el que no aparece en los libros de historia, pero que hace la historia y la recuerda. Desde el punto de vista intelectual, el 10% del total de los que llegaron se dedicaban a labores educativas, artísticas y literarias. Ellos encontraron en México un lugar para continuar sus labores y un terreno fértil para sus reflexiones. Fue creada la Casa de España, hoy Colegio de México, epónimo de esa migración creativa. La mayor parte de sus miembros se integraron a la Universidad Nacional Autónoma de México en un porcentaje del 20% del profesorado de aquella época. Y en facultades como la de Filosofía y Letras y la de Derecho, ese porcentaje llegó al 20%. En el Instituto Politécnico Nacional, al 8%.
y en mejor medida en instituciones de educación en los estados. Los republicanos llegaron a México y le legaron una nueva visión de España que llevaban consigo, una visión que encarnaba la libertad, la dignidad humana, el respeto y la vida, y los mejores valores de Occidente. En la memoria de los mexicanos dejaron constancia de un espíritu republicano que mostraron con orgullo y con dignidad, y desalojaron, por lo menos en parte, la leyenda negra que, justificadamente o no, formaba parte de un sentimiento generalizado. Fueron la raíz de un nuevo humanismo laico que llegaría hasta la vida diaria del país para entrar en diálogo con la tradición liberal mexicana. Para los mexicanos también representan la conciencia de lo que es la democracia y de todo lo que se pierde cuando se pierde a la propia democracia. El apoyo y la solidaridad de México con la República Española no se redujo a la atención y protección irrestrictos y solidarios con los emigrados. Desde el punto de vista político y diplomático, a todo lo largo de la guerra y posteriormente durante los 40 años de dictadura, México mantuvo relaciones diplomáticas plenas con el gobierno republicano español en el exilio. Relaciones que se suspendieron cuando en España, por primera vez desde febrero de 1936, se convocó a unas elecciones libres para integrar unas Cortes Constituyentes que dieron origen a la actual Constitución española. Una vez instalado el Congreso Constituyente, las instituciones republicanas dieron por terminada su misión de preservar, guardar y enaltecer la vocación democrática del pueblo español. Y en el mensaje de disolución del gobierno republicano se terminó con uno de los viejos paradigmas que los pregoneros y heraldos de la España medieval recorrían todos los pueblos y todas las ciudades. La República ha muerto, ¡viva la República! Muchas gracias a Fernando Serrano Migallón, quien es académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM y funcionario del Poder Legislativo Federal. Muchas gracias.